En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con el mensaje de nuestra Madre. Dice: queridos hijos, el amor me trae a vosotros, el amor que también os deseo enseñar a vosotros, el amor verdadero, el amor que mi Hijo os ha mostrado cuando murió en la cruz, desde el amor por vosotros, el amor que siempre está dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Cuán grande es el amor vuestro. Mi corazón materno está triste, mientras está buscando el amor en vuestros corazones. No estáis dispuestos a someter desde el amor vuestra voluntad a la voluntad de Dios. No podéis ayudarme a que aquellos que no han conocido el amor de Dios lo conozcan, porque vosotros no tenéis el verdadero amor. Consagradme vuestros corazones y yo os guiaré. Os enseñaré a perdonar y a amar al enemigo y a vivir según mi Hijo. No tengan miedo por vosotros mismos. Mi Hijo no olvida en las desgracias a aquellos que aman. Yo estaré con vosotros y oraré al Padre Celestial, que os ilumine con la luz de la eterna verdad y del amor. Orad por vuestros pastores para que a través de vuestro ayuno y oración puedan guiarlos en el amor. Os doy las gracias. Mensaje del 2 de febrero de 2013, aparición emiliana. Vamos a comenzar entonces, si los preparados, como decía, ahora hay que ir a preparar para los que van a salir, si salen los preparados, para mantener la calma. Vamos a escuchar nuestros corazones. Como decía ayer, anteayer el video, que un día cuando fui a comulgar, después empecé a ver raramente. Aquí quiero explicar por qué la Virgen en Rosa Mística había pedido la cosecha, sembrar el trigo al lado mismo de la casa de la Rosa Mística. Y aquí ustedes van a ver, porque se puede poner cualquier cosa en esas cosas si no se cuida. Como me decía ayer la Virgen: ten cuidado, hijo, porque los chinos están todos dentro de casa. Y si a mí me dejaron sin agua, ¿qué nos van a hacer de ustedes? La Virgen los llama sapo a los chinos. En mi país hay un dicho que se dice: Hoshu Takuruma, dice, ve a patear sapo. Entonces llamo a la ciudadanía para que tengan cuidado. Estos vienen a cosechar órganos, a llevar órganos, luego lleno de COVID, de enfermos. Y si a mí me hicieron esto, ¿qué no le va a hacer a ustedes? Los del PSC son los PSChistas, que tengan mucho cuidado. Asalto, blasfemia, calumnia, amenaza. Ustedes van a ver cuando estos se mueven, los pueblos malos y tal, país enloquecen todo. Los del mal salen todos, mueven policía, ladrón, asesino. Como me decía el Señor, tenía una visión. Vi que ya contrataron a algunos asesinos que no se va a saber ni de dónde vienen, para confirmar lo que he dicho. Ahí confirma la verdad. Por su fruto lo conocerán. Porque si fuera
mentira, no hubiera querido matarme. Entonces, dejen que se cumpla la profecía. ¿Se acuerdan los que están siguiendo a Cristo? Que Jesús había dicho a Putin que ese Carlson es Biden. Y miren ahora, acusa lo que está haciendo a Trump. Acusa a Trump de las guerras. Y todo el mundo sabe que Trump es el primero que ha luchado, ha buscado. Miren cómo le han tratado para que haya paz. O sea que cayó la máscara, se cumplió la profecía, porque yo le había dicho, para que ustedes vean, cuando yo dije ja, 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 mentiroso, esto, que aquello, y ahora ya no hace falta, sino que cuando uno dice la verdad, todo el mundo se levanta en contra. Como me decía la Virgen, dile que se enfermarán todos. La gente de Latinoamérica ahora que está entrando en invierno, todos los días lluvia. Y la única solución es despertarse a las 3 de la mañana y tener preparado la hidroxicloroquina. Fue lo que la Virgen me había dicho. Por eso es que aquí los de la mafia, vete, vete. Lo único que ellos quieren es morir. Queremos morir, queremos la guerra, el hambre, que vuelva el COVID, la vacuna, la peste, la enfermedad, el asalto, la desgracia, el desorden que había antes de que llegara, la desgracia con que vivían. Y miren el odio con que me miran por decirles la verdad. Como decía la Virgen, a ti te persiguen por haber dicho la verdad, a causa de la verdad. Pero aquí vamos a hacer una cosa hoy. La ciencia es la causa, es la raíz, el fundamento de nuestra caída. Por ejemplo, en el mundo de la tierra, del polvo, el polvo quiere ser planta, la planta quiere ser animal, el animal quiere ser hombre, el hombre quiere ser ángel y los ángeles quieren ser Dios. Pero ¿cuál es la raíz de la caída de todo esto? Génesis 2:17. Puedes comer, dice el Padre a Adán y Eva, de todos los árboles frutales, pero no comerás del árbol de la ciencia, porque ahora se ha duplicado, hay una potencia, pareciera que se triplicó el espíritu del luciferano, el espíritu de la homosexualidad, del levianismo, y cómo nosotros vamos a combatir, a defender esto. Porque decía, este no es un secuestrador, este es un asesino. Estaba viendo que un seguridad, un guardia, fue asesinado por el león, gatito 15, por haberlos denunciado. Y ahí entendí el sueño que tuve, que a este no le gustan las niñas, es un pedófilo. Supongamos que viola a una niña, para recuperar a una niña es más fácil. Bueno, hija, cuando te cases, tenga hijos, se te va a olvidar. Pero para recuperar a un niño, solamente la cruz puede tener esa respuesta para el niño. Pero vamos directo a lo que me decía el Señor, que lo que me van a traer es el espíritu de Lucifer. Pero para entender la palabra Satanás proviene del griego que significa Satán, el enemigo, el tentador. La palabra diablo
viene de diabolus, que significa maldiciente, calumniador, acusador. Y la palabra demonios viene del griego diamón, que significa espíritu, puro espíritu. Por eso ahora entiendo por qué el exorcismo le hace tanto daño a los demonios, a los que maldicen, mienten. Como me decía el Señor ayer, estos vienen para armar su trampa. Vienen a dejar cosas aquí, allá, entran aquí, empiezan a armar cosas. Pero ya que van a traer a Lucifer, vamos a por este camino. Un día, y quería el Señor que contara este testimonio. Un día estaba ante el Santísimo, estaba haciendo adoración. Y como a las 2 de la mañana me quedé dormido ante el Santísimo, del cansancio. Fue llegando un hombre enorme. Y cuando abrí mis ojos encontré que me estaba tocando mi guitarra. Cuando le miré al ojo, ya me di cuenta que era el diablo. Devuélveme mi guitarra, le saqué mi guitarra. Y en ese momento empecé a invocar al Señor, al Arcángel San Miguel. Cuando empecé a rezar por él, empezó a vomitar, a gritar. Empezó a... Y en un momento cuando el diablo lo dejaba, él mismo decía, no me dejes, Lucy, no me dejes, Lucy. Y yo dije, si él mismo invoca al demonio, yo estoy queriendo sacar de su corazón al diablo, y él mismo lo invoca, ¿cómo va a dejarlo? Lucy se dice en mi país, a Lucifer, Lucy. Y como a las 3 de la mañana viene una mujer y se tira al piso y aprieta su órgano. Grita. Y como era tan terrorífico la situación, yo dije, madre mía, ¿qué voy a hacer? La Virgen me dijo, en el tercer misterio del Santo Rosario se liberará. Empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, primer misterio doloroso, Dios te salve María. Segundo misterio, en el tercer misterio la mujer se quedó dormida, se liberó del dolor, y el hombre. Al día siguiente una persona me dijo, Agendú, Padre Santísimo. He escuchado anoche que estaba difícil la situación en el Santísimo. Y yo le dije, Jamba, erego, ¿y por qué no te fuiste a ayudarme? Ustedes escuchan, gente Pama se está incendiando todo el bosque y estaba difícil. ¿Y por qué no vinieron a ayudarme? Tu presencia, tu ángel de la guarda que estás viendo. ¿Cuántos son mis enemigos? Dice David. ¿Cuántos son los que me rodean? Vienen aquí y me rodean entre cientos y miles. ¿Cuántos son los que dicen, ya no tienen en Dios salvación, porque ellos ya no soportan el sol? Mas tú eres mi escudo y mi armadura. El Padre dice a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu protector. Ahora, ¿cuál es el problema en el mundo de la ciencia? Cuando el presidente, el rey o los que nos persiguen saben lo que tú comes, cuando tienen un poco de ciencia, ellos ya se creen Dios. Ahí está
la caída. Y yo no solamente acepto, sino que es lo más que golpea directo, es que por desobediencia los ángeles cayeron y que por desobediencia Adán y Eva cayeron, fueron expulsados del Edén, porque somos puros espíritus. El soplo, nuestra razón es el polvo. Dios agarró el polvo, lo formó y luego le dio un soplo. Porque si yo dijera que la sexualidad, la carne, ya viene en segundo plano, pero la raíz es el espíritu. No comerás del árbol de la ciencia. La ciencia es nuestro mayor problema, que cuando el hombre, por eso aquí yo siempre digo que cuando es mejor no saber nada y hacer, que saber todo y no hacer nada. Cuando el hombre come del árbol de la ciencia, ya se cree Dios. Como decía, el animal quiere ser hombre, el hombre quiere ser como los ángeles, y los ángeles quieren ser Dios. Para eso se nos fue dado al propio Jesucristo. Supongamos que cuando en el mundo reinaba la muerte en tiempo de Herodes, la violencia, la incapacidad, reinaba el diablo, Dios envió a su arcángel Gabriel junto a una virgen que es nuestra madre. María siempre virgen lo llama la iglesia, la Theotokos, la madre de Dios y madre nuestra. 800 años antes, el profeta Isaías profetiza: una virgen los liberará del miedo, del dolor, de la enfermedad, de la persecución. Dará a luz. ¿Por qué? Porque el dragón, como aquí estamos teniendo, yo creo en Medjugorje por su persecución. Y yo denuncio aquí dos caminos: el pueblo del mal y anuncio a los del bien. Ahora que más de 40 años el pueblo viene ensangrentado llevando esta persecución, traicionado por sus propios raíces. Y tú denuncias y todo el mundo está en contra, pero cuando caiga la máscara, ya nos había dicho. Eso es. Cuando el hombre come o conoce o escucha la ciencia de dónde sale, dónde entra, quién eres, dónde come, dónde duerme, ya se cree Dios. ¿Me entiende o no me entiende? ¿Qué peligrosidad hay en la ciencia? ¿Por qué Dios eligió a los humildes? El propio Cristo ha dicho: te alabo, Padre, y te bendigo, porque esto no has revelado a los sabios ni a los ricos, sino a los pobres y a los humildes. Y tú vas a ver, si tú conoces la vida de Pedro, San Pedro, como decía, hasta Pedro aguantamos, pero Judas ya no soportamos, ya no se aguanta. Pedro niega a Cristo ante el mundo: no, yo no le conozco, no, ni sé quién es. Se aguanta y va y se pone debajo de la Virgen y empieza a llorar a carcajadas. Eso se aguanta para salvar tu vida, para que se salven otros. Pero Judas aquí ya no se aguanta. Si tú mismo llamas a la policía, si tú vas y te reúnes, como estaba viendo cómo se reúnen, y trae a la policía, eso ya merece otra cosa. Por eso Cristo, ¿o crees tú que María no pudo haber salvado a Judas? Claro que sí.
Pero María no se antepone ni se contrapone a la voluntad. Más te valdría no haber nacido, dijo a Judas. Ay de aquel que hace caer a uno, solo uno, dice Cristo, de mis pequeñitos. Más le valdría que se ataran una cuerda en el cuello y que se lancen en el fondo del mar. Más le vale. Porque yo, como decía, al único que no quiero como enemigo es al Padre. Los demás son criaturas. Porque esa cosa es lo que yo no entiendo y no llego a comprender. Perseguir a los que rezan. Supongamos que tú persigues a un político, a un deportivo, a un social económico, se entiende. Pero a los verdaderos que ya han dejado el mundo, han renunciado, están en lo peor de su situación, y aún así tú vienes y le duplicas. Eso ya es. Pero no vamos a rechazar la cruz. Vamos a terminar con Pedro. Si tú conoces la vida de Pedro, los propios sabios, sacerdotes, doctores de la ley, maestros y señores de este mundo, llegaron a decir, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Si no ha estudiado como el propio Jesucristo. ¿Por qué Cristo no nos enseñó y no caminó, no fue por el camino de la ciencia para sanar, para educarnos y liberarnos de la caída del hombre? Que ahí no está el corazón, no está el centro, no está el eje en el conocimiento de la ciencia humana. Cuando el hombre adora la ciencia humana y deja a Dios de lado, ¿para qué sirve su sabiduría? Son ávidos para hacer el mal. Esta cosa tú nunca seguramente has escuchado, pero es como la libertad. Y es el mayor problema. Ayer estaba explicando sobre el liberalismo. Liberalismo quiere decir lo que dan libertad a todo. Es como el misericordismo o amorismo, que todo es misericordia, todo no. Y el liberalismo son las personas que más practican la justicia, que denuncian los pecados sin distinguir, reconocer y diferenciar las cosas. Porque yo sí te pregunto, a ver amigo, ¿tú eres bautizado? Entonces, ¿por qué hablas mal de ti mismo o de tus hermanos? ¿Quién eres tú, dice la Escritura, para juzgar a los hijos de Dios? En vez de que tú seas el ejemplo para animar, como ayer estaba leyendo, Santiago 3:13 dice claramente, no digas, Dios me probó, porque Dios no prueba a nadie. Dios no hace cosas que Él mismo aborrece. Son tus pecados, tu concupiscencia, los que te echan a ti mismo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pelear? Como decía, este es un defensor de los violadores, de los pedófilos. Ya en Chicago, en Estados Unidos, tuvo una denuncia. Lo mismo pasó en Perú. Yo pensé que era un juego, pero verdad era que fue en Perú. La misma denuncia, 13 abusos sexuales de niños, hombres, varoncitos. Y ustedes van a ver lo terrible que es la homosexualidad y cómo nosotros podemos defender. Primero, conocer a Lucifer.
¿Quién es Lucifer? Al principio Dios creó hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre. Los dos se unirán y serán una sola carne, un solo espíritu y un solo cuerpo. ¿Cómo nosotros o qué podemos hacer? La lucha es espiritual. El exorcismo tiene ese poder y esa capacidad para ordenar, dirigir y corregir a los homosexuales que ya desde el vientre, por el desorden de sus padres, por la relación anal. ¿Y cuál es la razón? ¿Cómo actúan ellos? ¿Cómo trabajan para que los niños a partir de 6, 7 años ya se vayan desviando a través del toqueteo? Si tú tienes un hijo, una hija, comienza a prepararle, como decía, cuando el niño no entiende por qué papá debe ir a trabajar, por qué mamá siempre se va, por qué no se queda a jugar conmigo, a estar siempre, porque no entiende aún que luego cuando llega a una edad va a empezar a tener novias, que la novia se va a casar y eso requiere tener una casa, tener cosas que hay que trabajar. El niño no entiende y a través del toqueteo, del tocamiento, ¿por qué los padres no preparan a sus niños? Mira, hijo, solamente papá, mamá y tú pueden tocar esta parte. Es sagrado. Si cualquiera lo toca, avísame, hijo. Dios creó hombre y mujer. Es una abominación de la desolación. Dios aborrece tanto que en Sodoma y Gomorra ha echado fuego sobre ellos. Así uno va preparando, o como la Virgen Jacinta, una de las videntes, creo que tenía 7 a 9 años. Y la Virgen está loca, asusta a todos los niños. Tú vas a ver después cómo los niños rezan el Santo Rosario. Después de mostrarle el infierno, de hablarle sobre él y que tenga una experiencia, la cabezudez, la desobediencia, se termina. Cuando el niño ya desde pequeño, en el 1960, 1950, escuchar que alguien haya abortado en el pueblo era un escándalo. Era como en el mundo del animal, que cuando la gallina se come a su propio hijo, ¿qué hacía su dueño? Lo mataba ahí mismo por comer a su pollito. Y hoy en día el aborto, la homosexualidad y cosas son los más normales. Ya es como del momento hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque se ha perdido. Mamá y papá es el problema. Que el niño te vea a las 3 de la mañana rezando el rosario. Que la niña te vea con un rosario, leyendo la Biblia, haciendo oraciones como hacía la oración en esta semana. Decía, Padre, no permitas que sea igual que ellos. No quiero ser malo, porque uno se contamina. No quiero responder con el pac, no quiero ser violento. Por eso dice la Escritura, el mal no reinará, para que los buenos no se corrompan. Y la palabra de Dios tiene ese poder, sin hacer a los ignorantes, a los, como Jesús lo llamaba, los que profanadores. Ahora yo hace casi 2 años que no envío carta a nadie. Y el demonio está preparando uno que lea y va a decir cosas que yo digo, que tengan cuidado con eso. Pepillato, ahí van a pillar si en verdad yo he escrito o no, por el espíritu, por el pensamiento. Porque una cosa, la visión que tuve, que ya contrataron a varios sicarios,
Pero vamos por este camino. Un día nuevamente estaba ante el Santísimo. Estaba cantando al Señor. Y de repente sentí en mi espalda como que alguien, ¡pim! ¡Bim! ¡Bim! Me golpeaba espiritualmente. El diablo. Como decía un niño, vio que un predicador cuando estaba predicando, el diablo venía con un mazo y ¡pim! Otro ¡bim! Le golpeaba y no le salía las palabras. Y llevaba una lucha espiritual tremenda. Hasta que el niño vino corriendo con un vaso de agua en la mano y le dijo, te están golpeando. El predicador tomó y ahí le mostró, dijo, 2 ángeles el Señor envió para que te protegiera en tu prédica. Por eso el santo cura de Ars decía, no me lo agradezcan a mí, agradezcanle a aquella viejita que está sentada rezando el rosario, porque la inspiración, la protección, como decía la Virgen, tendrás mucha seguridad. El Santo Rosario tiene ese poder de ordenar. El problema es, bueno, yo levanto la cruz y tienen miedo porque mueva a la policía, qué sé yo. Pero si tú tienes miedo a la policía, ¿cómo no vas a tener miedo del Padre, de Dios Padre? Yo te pregunto, que son criaturas ante el Creador. ¿Dónde, cuándo y cómo vas a esconderte de Él? Cuando tú te levantas, yo sé, dice el Padre. Cuando tú te sientas, yo sé. Cuando tú caminas, cuando te levantas, cuando piensas, antes de que la palabra venga en tu boca, yo ya lo sé, dice el Padre. Salmo 138, 139. Y este es el verdadero alimento, la palabra de Dios de la vida eterna. Ahora sí pueden llamar a la policía, aún hay orden. Pero esperen papitis y mamitis que andan comiendo tete y tití de mamá, de papá, que dentro de poco, cuando se desate el huracán de la ira de Dios, a ver a quién llaman, a ver quién los auxilia. Por haber dicho, Dios no existe, dice el profeta Jeremías. Haré que mis palabras sean fuego, te quemará por dentro. Enviaré a las naciones más feroces que ni su lengua ni su idioma, su espada cosecha la muerte, el terror. La palabra susto viene de sustar o suscitar, un sentimiento, lo que aquí tanto se practica, el espíritu de susto, le vamos a asustar. O como ahora siento, me rodean la homosexualidad, el espíritu de la homosexualidad. Y tú vas a ver, enviaré, se comerán a tus hijos, tu cosecha, prenderé fuego al pueblo, al campo. Pero la gente no es capaz de hacer algo antes. No es capaz de dar la vida por el Señor, de entregarse. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo hubiera resucitado? Si nosotros los cristianos no morimos, ¿cómo vamos a ir ante el juicio del Padre? Es una forma que Dios muestra, que Dios nos da para llegar prontamente al cielo. Porque esta carne no sirve de nada. Es el Espíritu el que da la vida. Pero vamos despacio. Vamos desde el polvo. La razón del polvo. ¿Cuáles son los atributos del polvo? Aparte de que tienen gusano, que ya nosotros en vida, que es el hombre
tan orgulloso que ya en vida tiene gusanos, ni por más que te desparatice, te antiparasitario, tiene siempre una enfermedad. El polvo, humus, polvo, tierra. Y la razón dice que somos criatura ante el Creador. Por eso dice el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ahora, en nuestro espíritu hay una dignidad que aquí la gente no entiende hasta hoy en día y no comprende, como decía en el sueño. Cuando vienen las vacas, los comunistas, en Gorande, sí, por un sueño te digo. Si ya sabes que es uno de los comunistas, buscan un lugar seguro. Corá se dice donde la vaca se ponen esos establos, tablas, maderas alrededor para que no atropellen a la gente. Buscan una tabla, un lugar más seguro para que note el espíritu de violencia, del asalto, del asesinato, el pac-pac. En Yemón Grande, ciudad, busca un lugar seguro y escucha tu corazón. Ella te dirá qué hacer. Ahora, el humo, el polvo, más el soplo del Padre. El soplo, ahí llegamos a una dignidad que Cristo mismo nos llama dioses. En la ley de ustedes, dice Jesucristo a los sacerdotes, ustedes mismos, dicen, serán como dioses. Y la palabra de Dios no se puede poner en duda. Pero ¿cómo yo puedo entender esta palabra? En otro pasaje dice, este no es el hijo del carpintero, el hijo de José, no está su madre María en medio de nosotros. Humus, polvo. Y por eso Cristo mismo dice, el Espíritu es el que da la vida. Hay una razón que, para que podamos entenderlo, en el mundo del pagano, ahí viene curé, dice, ahí viene vaca, ahí viene caballo, se ponen un dejo, como aquí me pusieron rata, y Jesús me dijo, serpientes, son serpientes, dile serpiente. Y en el mundo del paganismo, ¿por qué se llaman? Se le llama demonio o tal cosa. Y si tú razonas, porque vive, se asemeja, sus obras y sus palabras son lo mismo, porque dice el hombre más sabio, que al hombre sabio se le reconoce por su conducta, por su manera de actuar, cómo se mueve y de hablar, por sus palabras. Ahí se le reconoce. Al violento, al mentiroso, al calumniador, que es un tonto, un ignorante, se le reconoce por su actuar, por sus obras y sus palabras. De una fuente, dice Santiago, no puede salir agua dulce, porque aquí lo que en verdad, de verdad hacen no es oración, sino maldición. Zdravo María, puto. Milustipuna chit. Gospodis tobon Judas. Maldicen a su prójimo. No predican, condenan. Dios es tal cosa. Se entienden que llevan una lucha espiritual equívoca, desordenada. ¿Y de dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz de ese espíritu? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? Como decía la Virgen, están a punto de matarse en un lugar. Y por eso estaba rezando. Los instructores dicen aquí que aquí en Medjugorje no se roba, que todo es paz, que todo es amor. Y yo aquí vengo, es todo mentira, es esto, que aquello. Están saliendo los trapos más sucios. Los inteligentes
Los sabios, los profetas solamente alaban y aplauden a Dios. Y dice, todo es verdad lo que dice. Así mismo es. Los mentirosos, los falsos profetas, porque si yo dijera, aquí en Medjugorje, porque yo ya no quiero escuchar, después de venir en Medjugorje, cuando fui en Italia, y los malos, cada cosa que me es, no hay tal cosa, que la droga, que esto, que aquello. Y por mi fe, no tumbaron, yo volví. Para no escuchar y para preparar, porque si yo dijera, aquí es un pueblo hermoso, todo es paz, es una mentira. Entonces el diablo no existe. Y tú ves, voy a comenzar con esto. Aprendan aquí una cosa. Miren qué dice aquí. Dice, para papá y mamá. Gracias a esto, yo sé que es una persona normal. Su naturaleza es lo más sano. No rechaza, no profana, sino que está orgullosa mamá y papá, como nosotros venimos aquí. Hemos hablado poco porque están trabajando mucho para que hablen mal de mí, para matarlos, para que un poco de cuidado, porque yo conozco a mis enemigos y sé lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pero eso me enseña a mí que es una persona, como ustedes la llaman en ciencia humana, totalmente normal. Como en aquella época los mismos psicólogos, los que están locos son los que le trajeron, porque eran comunistas y los otros no eran comunistas. Aprovecharon la situación para darle su propio veneno. Porque los estudiosos, aquí una cosa quiero explicar, esto viene del gobierno. Cuando tú vas siempre en un pueblo, en algún lugar, el gobierno es lo que más tiende a buscar dentro de la ciudad esas personas que verdaderamente, sin juzgar, no tienen madre, padre, o viven en el pecado del alcohol, de la droga, de la prostitución, como ustedes lo llaman, los locos, los verdaderos locos, pero a causa del pecado. Pero lo que yo estoy haciendo se llama penitencia. Aquí no hay ningún pecado, ni de drogadicción, ni de robo, ni alcohol. Nunca nadie me vio con una botella de cerveza o ahí amaneciendo borracho, o con un cigarrillo, o verdaderamente una droga. La profanación, las maldiciones y calumnias son otra cosa. Ellos mismos preparan y arman, como dice su película, y ni ellos mismos creen, como el espíritu de la homosexualidad. Pero, como dice la Escritura, Dios hará brillar tu inocencia como el sol de mediodía. Normalmente el gobierno busca a esa gente que están locos, como ustedes llaman, para atacar a los que rezan. Siempre te ponen adelante, te cierran el camino para hacerte un lavado de cerebro. Como la Virgen me decía un día, te han sacado de mi presencia. Yo siempre pongo a la Virgen delante de mí y empiezo a rezar el rosario. La Virgen no solamente te hace un lavado de cerebro, sino que te limpia el corazón, te transmite la paz, el amor, la sabiduría. Y yo voy pidiendo en su presencia a la Virgen que no sea uno de ellos o como ellos o peor que ellos. Porque sabiendo la verdad, conociendo la voluntad del Padre, ser como ellos, uno viene a ser peor. Ahora cambia. En el mundo de la masonería, de los políticos malos, de los satanistas o diablos, ellos buscan personas más limpias, bien limpitos, bien perfumados, pero los peores espirituales, el más pecador, la más prostituta, el más homosexual, el peor adúltero, y te traen para transmitirte ese
espíritu. Ahí cambia con la astucia del diablo. Y nosotros tenemos un corazón que es, escuchen lo que dice el Padre mismo, lo llenó de inteligencia y ciencia. Nuestro espíritu, porque escuchen lo que dice el demonio mismo. Ahora hay que ir a preparar. Si ustedes ven, yo veo de aquí cómo preparan a la gente ya desde otras naciones y aquí para venir. Y si tú les quitas esa preparación, le desarma, ellos quedan como niños atontados o que no piensan, ya no saben qué hacer ni qué decir. Porque ya su preparación, hasta ahí lo prepararon. Si tú les sacas la violencia, que es el sentido, la pérdida del sentido, ellos mismos. Y yo como sé cuando una persona es de la mafia, aquí voy a enseñarte algo, una cosa. Los de la mafia siempre dicen lo mismo. Uno dice, por ejemplo, alquiler, y todo el mundo alquiler, alquiler, alquiler. Tienen como si fuera una sola voz. ¿Y cómo tú sabes cuándo son del horno o cuándo son de Catay? Por sus palabras, por su movimiento. ¿Cómo yo puedo saber que son de la mafia, del comunismo? Y la escritura dice, hagan la prueba. Y aquí hemos dado cientos y miles de pruebas como el pac-pac, la violencia, la mentira, malos pensamientos. Y el corazón detecta al instante, es inteligentísimo. El susto, el miedo, es porque hay alrededor tuyo espíritus de miedo, de amenaza, de susto. ¿Y cómo nosotros podemos vencer? Con la oración, la potencia de la oración que tiene ese poder, porque el comunista no controla y no maneja su mente, ni mucho menos su corazón. Y si tú llegas a entrar en su corazón con tu oración, con tu presencia, ellos ya quedaron desarmados. ¿Cuántos vinieron aquí como para pegarme, con maldecirme? Y al verme dicen, no, este es un inocente, este no. Como decía, ahora veo, Trump es el culpable de la guerra. Y todo el mundo conoce a Trump, su inocencia y su amor, lo antiguerra que es. Ha dado todo para que Ucrania, y miren cómo le han tratado, para que se termine la guerra. Todo el mundo sabe eso. Y el demonio tiene ese poder de cambiar y apuntar, pero es como decir a Dios, Dios, bebe tú de tu propio veneno. Y Dios no tiene veneno, amigo. Lo que Dios tiene se llama justicia. Y la causa yo, bueno, voy a darle a Dios su propio veneno. Entonces Dios tiene que pecar. Y Dios no peca. No es hombre para pecar. Su nombre lo dice todo. Si alguien lo hubiera creado en algún momento, en algún lugar, sería criatura, como tú y yo, o como los espíritus, o como criatura. Su nombre lo dice todo. ¿Y por qué sabemos que es Dios? Porque hay cosas que solamente Él puede hacer, como decía en esta mañana, cada persona, uno a uno, mano a mano, que tú estás viendo es un mirar, un milagro. Para que haya tantas personas en este lugar, en Medjugorje, en este tiempo, como decía, gracias a la persecución, yo sé que Medjugorje es verdadero. Porque antes de que yo viniera en Medjugorje, me están viendo los corazones de Cristo. Y saben lo que voy a decir. No es de aquí, del mundo entero, sino que yo era un verdadero ídolo.
el ídolo de mi país, de mi familia, de mis amigos, hasta el gobierno se sometía a mí antes de venir. Por eso decía, ¿por qué aquí se blasfema y se calumnia? Yo del principio no estaba de acuerdo. Perú dicen aquí cuando se quieren burlar, o como Brasil, o como ahora, como Colombia, dicen, los de la mafia, los de Washington. Bueno, vamos a conocer para juzgar. Perú he visto que sus presidentes, o anteriormente, comunismo. Y yo te pregunto ¿aquí se mata o no se mata? Porque aquí se dice, en Medjugorje, no se roba. Y yo te pregunto, no puedes ni salir. La libertad que se nos ha robado, no tenemos libertad. Eso es el mayor robo que existe en el mundo. No poder caminar, respirar un aire libre. Si ya no puedes ser libre, ¿para qué entonces vives? Si Dios mismo respeta la libertad, ¿cómo el hombre va a poder bloquear o va a poder no permitir esas cosas? Volvemos en el 60, al año 1, 2, 3, la incapacidad, la falta de pensamiento. Pero vamos despacio nosotros, porque uno ya no entiende. Luego ellos salen en el ampón y se creen Dios y habla de esperanza, de amor, mientras que matan, roban al mismo Dios. El que hace a uno de estos pequeños, a mí me hace, dice Cristo. Y uno mira, aquí no se roba. Y las maldiciones, ¿quién trabaja para atajar las maldiciones? Y las mentiras, ¿quién trabaja para atajar? Y las blasfemias, y las calumnias, y los chismes. Como decía anteriormente, vi en un pancarta por la pared. Gracias, Palomita. El Espíritu Santo. El Padre mismo es franciscano. Le hizo callar al cuervo. Dice en la pared, escribe: si mi pueblo, si el chisme fuera un jardín, mi pueblo ya sería un bosque, un rosal, qué sé yo. Por tanto, chismoso y informadores, washingtonianos. El pueblo no es el problema. Porque yo miro, ayer dije que aquí literalmente se dice en la información que hay 4.000 personas. La gente que me oyó decían, apenas están, y lo formal, que es informal. La gente es muy formal aquí. Apenas entre 4 están. ¿Qué hubiera pasado si estuvieran entre 200 millones, 200.000? Apenas entre 4.000 y el mundo está a punto. El problema no es el pueblo. El problema son los que vienen. Porque yo viví en una ciudad, vivía hacia el este. El problema no son, por ejemplo, vienen del interior, y los otros trabajadores, como era frontera, vienen de otros países. La información, el pensamiento, la conducta, el carácter. No podemos nosotros juzgar a esa ciudad, sino los que vienen de otro país, de otras ciudades. Son los que traen esa cultura, ese pensamiento. Ya me entendieron. Lo mismo está pasando aquí. De otros lugares, cuando ellos vienen, el pueblo malo ya se mueve, se cree en Dios. El que niega el pan a un mendigo, le niega la vida, dice la Sagrada Escritura. Y a quien me ha negado el agua, como decían esta mañana, nunca nadie va a olvidar esto que me han hecho. El mundo entero me está viendo, te está viendo a ti y a ustedes. Aquí la primera vez en casa de aquí de
¿cómo se llama esta amazona? Me llamaron Judas. Y en todo el mundo donde voy, porque el comunismo tiene una sola voz: Judas, Judas. Si la Virgen no se me hubiera aparecido, pobres criaturas, yo he escuchado que los vinieron, le hicieron el mismo lavado de cerebro y los jóvenes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un dicho que dice: estoy dispuesto a comer piedra, a morir abandonado, a ser despreciado, que una serpiente me muerda, me cague, me orine. Pero que tú, Jesús, tengas una casa donde reposar la cabeza. Para, si se manifiesta vamos a esperar porque quiero enseñarle una cosa que me había dicho la Virgen. Vamos directamente a la raíz. La escritura dice que el hacha ya está puesta en la raíz. El más grande ya ha caído, está bajo tierra. Ahora sobran los más pequeños, como China. Pero vamos a hacer, ya que nos ha dejado sin agua, que el pueblo santo, sano de China haga la protesta y preparen el camino que va a Rusia, para que los arcángeles lo agarren por el camino. Así hacemos la forma del arcángel Rafael cuando liberó a Tobit. También tenemos la forma de Daniel, como mató al dragón. Pero vamos a comenzar, ya que estamos siguiendo la carta de Antíoco. Vamos directo ahí, lo que estamos viviendo. Dice: el rey y general Antíoco saluda a los honrados ciudadanos judíos y les desea prosperidad y bienestar. Me alegraré de que estén bien, gracias a Dios, en compañía de sus hijos, y que se cumplan sus deseos. Yo estoy enfermo y me acuerdo agradecido de sus honores y benevolencia. Al regresar de Persia he caído gravemente enfermo y he creído necesario pensar en la seguridad de todos. No es que desespere de mi estado, porque confío en restablecerme, pero he sabido que mi padre, siempre que emprendía una expedición militar a las regiones montañosas, designaba un sucesor para que sus súbditos conocieran quién había de tomar el poder. No se intranquilizaran en el caso de que pasara algo imprevisto o tuvieran alguna noticia desagradable. Considerando pues que los príncipes cercanos y vecinos a nuestro reino están acechando la ocasión y esperando el momento oportuno, he designado rey a mi hijo Antíoco, a quien ya les había presentado y recomendado muchas veces, cuando tenía que ir a las regiones montañosas. A él les he escrito la carta que va a continuación. Les pido y les suplico que al acordarse de mis beneficios públicos
y privados conserven su lealtad hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que Él procederá con ustedes con dulzura y humanidad, conforme a mis principios. De esta forma, en medio de las montañas y en tierra extraña, pereció aquel blasfemo y criminal. Murió con una muerte miserable y entre terribles tormentos, como los que él había hecho padecer a otros. Filipo, su amigo de la infancia, recogió su cuerpo y como no se fiaba del hijo de Antíoco, se retiró a Egipto a la corte de Ptolomeo y Filómetor. De esta forma murió aquel blasfemo y criminal con una muerte miserable y entre terribles tormentos. También les quiero leer para ir centrándonos. La visión de Daniel. Yo, Daniel, miré y vi otros 2 hombres que estaban de pie, uno a cada lado del río. Y uno de ellos preguntó al hombre, vestido con túnica de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán todas estas cosas prodigiosas? Y el hombre vestido con túnica de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó al cielo sus manos, la derecha y la izquierda, y juró así por aquel que vive para siempre: dentro de 3 años y medio, cuando haya terminado la persecución del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no entendí, así que pregunté: Señor, ¿en qué terminará todo esto? Él me respondió: sigue adelante, Daniel, porque estas palabras deben mantenerse en secreto y bajo sello hasta el momento final. Muchos serán puestos a prueba, purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades sin que ninguno entienda lo que sucede, pero los sabios sí lo entenderán. Desde el momento en que se suprima el sacrificio perpetuo y quede instalado el ídolo detestable, pasarán 1290 días. Dichoso el que espere y pueda llegar a los 1335 días. Tú permaneces fiel hasta el final. Tendrás que morir, pero en el día final te levantarás para recibir tu recompensa. Palabra de Dios. Daniel 12. He visto que están haciendo la novena a las 4 de la mañana. Locos, fanáticos, exagerados. Estoy siendo ignorante, tonto y estúpido. Es lo que van a decir por ustedes. Pero mire lo que ellos van a decir. Nosotros hemos llegado primero. Somos los pioneros, somos los principales. Ellos se alaban por ser el primero. Y otros van a decir: las 3 de la mañana es la hora de la muerte, de los muertos. La Virgen se levantaba a las 12 de la noche. El día comienza a las 12 de la noche a orar. Y como el demonio sabe cómo engañar a la gente, diciendo que es hora de... Mientras que para la mafia, para ellos, las 6 o 8 de la mañana es ya como mediodía para ellos. Ellos ya armaron, como decía el Señor, estos vienen a armar su trampa. El diablo no duerme mientras que ustedes descansan. Y la Virgen lo llama sacrificio. Cuando vi esa gente, solamente que tienen que cuidar el portavoz.
no poner un eligitivista, porque el portavoz debe ser un niño, un joven, una persona que vive en gracia fiel, porque es la voz que clama al cielo. Y el Padre mismo, al escuchar esa voz, vendrá a caminar en medio de nosotros, Él mismo. Como decía, voy a derramar mi gracia sobre este pueblo, el pueblo santo, el pueblo bueno que está refiriéndose. Ahora, para comenzar, ya que el otro video se ha cortado por falta de espacio hasta que se termine. Me refería a ¿por qué Dios ha creado, ha hecho estas hojas de coca, de marihuana? Como decía, si me ve alguien que sabe cómo extraer el diente naturalmente, lo único que hay que saber es para que no sangre mucho y para apaciguar el dolor. Por esta razón es que Dios ha creado la hoja de cocaína, de marihuana. No es, por ejemplo, las mujeres que van a dar a luz. No es para que las mujeres se droguen antes de tener sus hijos, sino que para apaciguar el dolor, para que no mueran de dolor. Estas plantas no son para jugar, son peligrosísimas a la vez, que puede hacer daño al cuerpo, que la gente manipula, pero hoy en día ya es todo modernizado, la pastilla, en la vacuna, se ponen los calmantes para que la gente al tener una herida, un accidente o vaya a tener una operación no muera de dolor. Esa es la razón que me decía el Padre, que ha creado esta planta. Es una planta, una hoja, la naturaleza, lo natural. No es para enriquecerse, para matar, robar y destruir y hacerse daño a sí mismo. Y como decía, ¿cómo podemos hacer lo que? Porque he escuchado, ahora van a ver la furia de Jinping. En la Sagrada Escritura dice claramente cómo se mata al dragón. Espiritualmente, Daniel nos enseña. También la mujer en el Génesis 3:15. También la mujer en Lucas 1:26. Cómo defendernos y protegernos. Ahora la cabeza nueva de ellos. Me decía el Señor que, de Leoncito Prevost, que han cuidado la mafia hasta su intimidad. Porque Bergoglio le había avergonzado de muchas otras cosas. Pero han estudiado todo, han pensado en qué fueron más humillados, en qué fueron más perseguidos, en qué fueron más, se rieron de ellos, estudiaron todo. Y justamente en su intimidad, voy a poner este ejemplo para que me entiendan. Van a decir y dicen, es igual que nosotros vayamos a esto. Bueno, ya que yo no soy ejemplo, voy a poner como ejemplo a las videntas. Voy a preguntarte bien, a ver si entiendes, si te prende la luz. Tú has visto durante 44 años a la Virgen. Has perdido a tu padre, has perdido, fue asesinado tu hijo. Te asesinaron e intentaron matarte a ti más de 1000 veces. Rezas cientos y miles por día, te sacrificas, como la Virgen dice, eso se llama sacrificio. Y yo pensaba y decía, no hay quien enemigo pueda contra ellos, si perseveran, si siguen levantándose a las 3:30, a las 4 de la mañana a subir el monte.
hasta a mí me van a matar de la gracia. No se le va al cielo, no le va a negar nada con el sacrificio. Solamente deben cuidar el adjetivismo, la mafia, los enemigos de la mujer, para que no vayamos en contra. Yo te pregunto, ¿has sufrido, tú has llorado, has padecido? Tu abuelo es mártir, tu padre es mártir, tu madre es mártir. Entonces, la diferencia que no es igual que tú es de la tierra al cielo, del oriente al poniente. Tú ni rezas, ni te sacrificas, ni ayunas, ni haces penitencia, ni eres sabio, ni inteligente. Bueno, ya me entendieron, o quieren que les explique más. Que yo no puedo decir la vida, es igual que yo, igual que nosotros. Pero en lo espiritual, en lo material mismo, en el sacrificio, en la oración, en el silencio, en el sufrimiento, en el padecimiento, no es igual que tú, amigo. Hay mucha diferencia. Como ustedes dicen, te falta mucho aún para entender las cosas de Dios. Debes volver a nacer, como dice Jesucristo, en espíritu. ¿Cómo yo podría entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Nicodemo era más grande que su madre. Iba a matar a su madre si volviera a entrar. Y Jesús le responde, los que nacen en el Espíritu son como el viento. Estaba en la casita del Arcángel Miguel y estaba contemplando el viento. Pareciera que del mar viene ese viento. Un mar que no te hace daño, es fresco ni es caluroso, que ya es por la tarde, que ya es el cielo mismo. Y aquí en la casa del Padre pasa lo mismo. La Virgen dice, en el desierto también acecha Satanás, también aquí el diablo existe. En el mensaje dice la Virgen claramente, también quiero recalcar un mensaje del 25, una sola palabra, valentía. La palabra valentía, coraje, fuerza, entusiasmo, poder. Es tiempo de demostrar la valentía del Padre. Ahora, para no desviarnos, como el hombre, ya que hemos hablado mucho sobre las mujeres, porque una cosa también quiero aclarar, las mujeres o los hombres que se quejan de su esposo o su esposa y pues te dice, su pie es muy hediondo, tiene muy catín, dice, su brazo es muy hediondo. Cuando ya se separaron, mujer, a ti te digo, es tu pie el que huele mal. Lávale, yo y mínese, lávale, es tu pie. Los dos son uno. Si es gordo, ayuna por él, hasta que ese espíritu que tú tengas se le pase ese pensamiento a él y empiece a ayunar. Eres tú el hediondo, el punel que tiene mal olor su pie, la boca, qué sé yo. Lávate a ti mismo primero. Por eso decía Jesús, quítate primero el tronco que hay en el tuyo. Porque la gente aquí, Perú, dice, esto que aquello, dice. Y yo te pregunto, Perú es, he visto, he escuchado, comunismo. Aquí el gobierno de ustedes no es comunista, es católico aquí. Aquí el gobierno defiende a los inocentes, le da de comer, le da trabajo, le da documento. El gobierno de ustedes aquí los protege, les enseña, es el ejemplo, es la luz. Vamos, ¿qué estamos haciendo? Si matan al propio Dios, ¿qué no van a hacer con sus hijos? ¿Qué no van a hacer con ustedes? Entonces, saquémonos nosotros primero el tronco, la tapa, la ignorancia, la incapacidad
la violencia, la muerte, el suicidio, la desgracia, el chisme, la mentira, la persecución religiosa, la persecución al bien, para que luego podamos sacar la migaja que hay. Pobres personas, pueblito pequeño, es más fácil que sea dominado, como decía el Señor. ¿Por qué estoy atacando a esas personas? Y me respondió el Señor, para que hagan algo a quien Dios más ama, más ama. Y Dios no piensa como el hombre. Jeremías dijo, si yo mismo te he levantado enemigos, pero para el bien, para demostrar que el hierro no se rompe y el hierro del norte no se dobla, ¿por qué te quejas? Si Dios, que no perdonó a su Hijo, dice la Escritura, sino que lo entregó en la muerte, ¿qué no hará con nosotros para sondear y probar nuestros corazones? Para saber qué decidir, porque ahí está la gracia, en la libertad. Al principio lo llamaban libertad, desde el siglo V para adelante, libre albedrío. El mal uso de la libertad o el buen uso, estábamos hablando de la caída de los ángeles y de los hombres y de la naturaleza en la ciencia, porque los animales también van a ser juzgados si mal utilizan, si matan a alguien en el día del juicio. Y en el infierno se ha visto una multitud de animales, porque tienen espíritus. La gente que dice que los animales no piensan están muy equivocados. Si no, no tendrían familia, si no, no tenían trabajo, no harían tantas cosas maravillosas, no volarían. Ustedes van a ver, bueno, en el otro video, que vino un cuervo, cross, cross, te vamos a matar, te voy a matar. Y vino una palomita, vete de aquí, se fue, le hizo callar la paloma. Ahí van a ver en el otro video. O sea que hay un combate espiritual que el Padre mismo, como decía, les está moviendo la palomita. Un pajarito cuando, que no me preocupara de los asaltantes y que envían, son los comunistas los que están haciendo la ruta y que se quieren quedar nuevamente con el pueblo, me decía el Señor, y que quieren hacer llover. Ahora voy a explicar una cosa aquí claramente, que el Espíritu Santo, como decía Cristo, vendrá para aclararnos en la consecuencia del pecado. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué justicia? Que yo vuelvo al Padre, el Padre me hará justicia. ¿Qué condenación? Que el diablo ya ha sido condenado. Estamos jugando un partido, un juego ya ganado, ya profetizado. Nuestro Cristo ya está sentado a la derecha del Padre con todo el poder y la gloria. Solamente que nosotros estamos en juego. Estamos en peligro si mal utilizamos nuestras decisiones. Si vamos por la violencia, por la incapacidad, como decía aquí, parece protestante. Bueno, ¿yo qué le voy a decir a la mafia? Por eso debo callarme. Los sabios, ¿qué van a entender? ¿Qué van a decir? La Virgen dice, mi hijo con su palabra eliminará los sufrimientos. Porque la raíz, porque andan diciendo, esa es la raíz de todo mal. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántos años hace que la Virgen descendió aquí en esta tierra? Este miércoles que viene va a ser 44 años. Yo no he alcanzado ni 30, 31 años y más. O sea que apúntate a ti mismo tu propia arma. ¿El comunismo cuántos años tiene? ¿Y Dios cuántos años? Es el principio de la raíz. Y estamos teniendo miedo a la criatura antes que al creador. Como decía
los ruteros, los que están, rutero, basurero, policía, hasta hoy la ven a encontrar. Son muchos los enemigos de ustedes. Como yo decía, antes de que yo venga aquí en Medjugorje, yo era el ídolo. El gobierno, todo se me abría las puertas, se me daba dinero, casa, vehículo, viaje, avión de aquí para allá. Hasta que aquí, cuando he visto a la Virgen, se me ha dado la luz. El comunismo, el gobierno, ¿por qué mi gobierno odia tanto esta aparición? Y todos los gobiernos en el mundo entero, donde los comunistas, a través de Washington, el horno, Cathay y los chinos ya son solamente ejecutores, son sicarios. Ellos no piensan, pero el pensador está allá en el fondo. Como le pregunté a la Virgen, ¿en dónde está Tito? Y me respondió, bajo tierra. Si yo le preguntara ahora, ¿dónde está Bergoglio? Bajo tierra. Los que perseguían y persiguen a la Virgen. En cambio, si a nosotros nos pasa en el cielo, según nuestra creencia, ahora no han aprendido con la muerte de Bergoglio y siguen buscando y quieren más. Yo pensé que con la omnipotencia, miren, que yo no he buscado, sino que el Padre mismo me ha dicho, merece la muerte por haberte mandado a agarrar. El Padre mismo llenó su ira, porque el Padre es el que permite. Supongamos lo que ustedes dicen, que se le mató, que el diablo. El problema no es el diablo, porque es una simple criatura. Yo aquí he visto a Bergoglio en una visión. Padre, no quiero morir, no permitas que muera ante el Santísimo. Y el Padre me decía, mira hijo, cómo me pide la vida. Pero ¿por qué el Padre no lo defendió? ¿Por qué permitió? Porque en un movimiento el Padre le pudo haber salvado. El problema no es el demonio, que ellos vengan, que aquí haya tantas serpientes que trajeron, se mueven. El problema es el Padre, lo que yo siempre vengo diciendo aquí a la gente. El problema de ustedes es grandiosísimo, es enorme, incalculable, eterno, inefable, insostenible, insoportable, impensable es el problema de ustedes. Porque es el Padre mismo de Jesucristo, el creador del cielo. Al único que yo no quiero como enemigo es al Padre, a Dios Padre. Luego venga lo que venga, podemos equiparar. Y como decía Antíoco, aquel rey perverso que decía, apenas llegar en Jerusalén, haré un cementerio, como dicen muchos de nuestros enemigos, los mataré a todos. Apenas tienen la culpa. Y el Padre escuchó su pensamiento cuando iba viajando, supongamos en su vehículo, en su auto. Como decía, ¿por qué yo aquí ataco tanto a Mush? El Padre dijo, hazle callar. Porque esos cohetitos chinos son de él y de Soros. Ellos son los dueños. Y si verdaderamente era bueno, hace mucho que ya, aquí mismo fue que tuve la visión, me decía el Padre, no te preocupes, explotaré todas las fábricas que están quemando y tapando el sol. Y he visto en la noticia que una fábrica en China explotó sin precedentes. Explotó todo. Me acordé de la profecía que ustedes mismos seguramente han escuchado cuando yo había dicho aquí, que no me preocupara, que el Padre está llegando al colmo de su ira. Está llegando a su fin. Y como decía, amigo, 3 cosas solamente te pido que asegures bien para este tiempo, para saber en qué tiempo estamos viviendo. Primero, si este es la última aparición sobre la tierra, si es verdadero, si la iglesia ha aceptado, si la iglesia ha reconocido y ha dado poder,
si es verdad los mensajes y lo que dicen esta santa mujer. Primero que consíguete un verdadero. Segundo, si es la última guerra mundial profetizado desde Génesis, Mateo 24, Lucas 13, Marcos, en las profecías más antiguas. Asegúrate bien, busca un informador que te dé el mal. Por ejemplo, yo, ¿por qué no quiero tanto estar allí en la casita? Porque hasta ahí llega el pensamiento, se masturba, se prostituye, ve pornografía, se hace daño a sí mismo. Pero aquí ya no llega, ya el Padre no permite. La gente va a ver y va a decir, ¿quién va a venir a masturbarse en medio de serpientes? Miren la forma, por eso me quieren echar aquí, porque la gente ve, pero no quiero el Padre que diga tanto. La gente no es tonta. ¿Quién va a venir a verte 3 años viviendo en esa condición? Y yo había dicho que cuando llovía penetraba el agua en las piedras con un frío. En tiempo hasta Bergoglio ha muerto por COVID, siendo el papa de ellos. Y yo aquí con rayos, rodeado de serpientes y demonios. Y están a punto de venir a agarrarme. Y había utilizado la palabra penetrar porque Salomón dice,